Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks para tu vida. Una nueva semana y un nuevo reto para transformar tu cocina. El día de hoy vamos a cambiar esas acostumbradas harinas refinadas por carbohidratos complejos. Acompáñame. Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Ok, yo sé que todo el mundo te habla de las harinas refinadas y de que tienes que evitarlas, de que tienes que evitar las harinas blancas porque se comportan igual que el azúcar en el cuerpo, y esto y lo otro, y aparte el gluten. Mejor dicho, todos te hemos brindado esa información en algún momento, yo lo sé. El día de hoy no voy a repetir esa información, pero sí te voy a regalar una estrategia que te va a funcionar en cocina para que te animes a incluir otro tipo de harinas o de carbohidratos para que puedas empezar a cocinar de la manera que acostumbras, pero con los mejores ingredientes, perfectos para tu salud y tu insulina. Entonces, te voy a hablar de ciertas harinas o carbohidratos que podemos empezar a consumir un poco más para ayudar a mantener esos niveles de azúcar en sangre estables, poder mantenernos saciados por más tiempo y evitar esos antojos de dulce todo el tiempo. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los carbohidratos complejos como las legumbres, los cereales integrales como la avena, el arroz integral, la quinoa. Todos estos son cargados en fibra. Y la fibra lo que hace es alimentar nuestra microbiota intestinal y además brindar esa sensación de saciedad que necesitamos para no estar queriendo picotear por ahí todo el tiempo todo lo que se nos atraviese. Pero en cuanto a la hora de cocinar, a veces queremos apanar algo o queremos hornear unas galletitas o hacer una torta. Y entonces, Emma, ahí se me complica porque ¿qué harina uso? Si me estás hablando que evite las harinas refinadas. Normalmente el trigo es la harina que convencionalmente usamos en cocina para todo este tipo de preparaciones esponjosas o dulces o incluso para apanar. Y si no es trigo, pues es la harina de pan, que pues es básicamente lo mismo porque es trigo también. Entonces, ¿cuáles serían esas opciones más adecuadas para reemplazar la harina de trigo o incluso la harina de arroz, porque termina siendo un arroz blanco refinado, o incluso la harina de maíz, que también termina siendo una harina de maíz refinada? Esas tres harinas, yo no digo que tengas que tenerle miedo a los alimentos, por favor no me malinterpretes, pero sí es mejor evitar el consumo excesivo de este tipo de harinas dentro de tu alimentación porque tiene varias implicaciones. Nuestras hormonas empiezan a funcionar de manera distinta. Empieza a haber mayor liberación de insulina y por tanto tenemos picos y bajones de energía. Además, nuestra microbiota se está acostumbrando a ese tipo de alimento, por ende nos pide más de eso. Y ya sabemos que las harinas se comportan básicamente como azúcar en nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde viene el antojito a media tarde de la galletica, del pancito, del dulcecito. Entonces pilas ahí con esto. Hoy te traigo unas opciones que, aparte de los carbohidratos integrales que ya te mencioné y que deberías estar consumiendo de manera equilibrada y según tus requerimientos, estos tipos de harinas o de carbohidratos integrales funcionan para apanar, para hornear y para cualquier preparación que desees transformar en una muchísimo más saludable y nutricionalmente densa
para que puedas disfrutar en cualquier momento sin remordimientos. Entonces vamos a empezar por hablarte de la avena en hojuelas. La avena en hojuelas integral, o sea la avena de grano entero, posee un alto valor nutricional y es riquísima en fibra, por lo que ciertas preparaciones como las galletas o las tortas, los pancakes, los waffles, podrían hacerse con este tipo de harina. Pero ¿cómo sale la harina? Pues muy fácil, licuamos nuestra avena en hojuelas y se convierte en harina. Pero yo, Emma, a mí me gusta darle un toque extra de fibra y de aporte nutricional a estas preparaciones que yo hago con harina de avena, y para eso yo las mezclo o uno con la harina de alguna nuez. Por lo general uso harina de almendras, que es básicamente lo mismo, licuar las almendritas y volverlas harina. ¿Esto qué hace? Esto hace que la fibra adicional que está aportando la almendra contribuya a que la avena se asimile de manera más lenta y progresiva en mi cuerpo, lo que es beneficioso para mantener estables los niveles de insulina y lógicamente para mi microbiota intestinal. Esto también va a aportar grasas saludables que me ayudarán a mantenerme saciada por más tiempo. Entonces, normalmente cuando hago alguna preparación tipo torta, pancakes, galletas o alguna cosa de repostería en donde pues no estoy evitando carbohidratos, pongo una parte de harina de avena y una parte de harina de almendras, y de esa manera reemplazo la harina de trigo convencional. Esto lo llevo haciendo hace muchísimo tiempo, funciona para mí, a mis hijas les encanta. La textura que aporta la avena es muy similar a la del trigo, pero siempre ten presente que la calidad de tu avena influye mucho en la interacción de tu cuerpo con este alimento. Entonces siempre trata de encontrar una avena que en su empaque especifique que es libre de gluten. Así sepamos que la avena por naturaleza no contiene gluten. Cuando ella es procesada en las fábricas, normalmente por contaminación cruzada se contamina de esta proteína de gluten. Entonces trata de que siempre en su empaque diga libre de gluten, en lo posible busca una orgánica. Listo. Ya te hablé entonces de cómo reemplazar esa convencional harina de trigo para postres, tortas, galletas y productos de repostería. Así es como lo hago, así me funciona perfectamente. Ahora, ¿cómo podemos, Emma, apanar? Y para esto existen muchísimas técnicas de apanado. A mí me encanta usar, nuevamente, vuelve y juega, la harina de almendras, y uso también con regularidad la linaza molida. La linaza le aporta, además de sus grasas saludables, naturales y proteínas y sus nutrientes esenciales excelentes, le va a aportar esa textura o esa crocancia característica de un buen apanado crujiente y como brillantico. ¿Listo? Entonces me encanta mezclar estas dos para mis apanados convencionales, es decir, unas tiritas de pollo apanadas normalmente van a tener esto y va a tener una mezcla de especias naturales. Ya les conté qué hacía yo para mis mezclas de especias en 2 episodios atrás, que espero que estés siguiéndome a lo largo de estos retos para que conmigo también vayas haciendo esa transformación en tu cocina. Esto es básicamente lo que yo uso para mis apanados convencionales, las carnes animales como el pollo, algunos pescados. Pero hay una harina que a mí me encanta usar y es una harina es la harina que resulta de el coco. Esa harina es esta por aquí. Sirve para mis apanados, no solamente de pescados o mariscos que les da un toque espectacular, un sabor divino, sino que también sirve para algunas tortas, galletas y productos de repostería, incluso productos gluten free o aptos para dieta keto. Esta harina de coco con la linaza son usados frecuentemente para ese estilo de alimentación por ser harinas que no provienen de ningún cereal, sino que pues la harina de coco
proviene de la fruta, del coco, que es alto en grasas saludables. Y pues la harina de linaza o la linaza molida proviene de las semillitas, que también tiene un gran aporte de grasa saludable. Entonces ahí está. Esta es la forma más sencilla de reemplazar nuestra harina convencional y brindarle a nuestra cocina ese toque especial de nutrición para que esas recetas que tanto nos gustan se transformen en unas que podamos comer sin remordimientos y con un perfil nutricional muchísimo más adecuado y adaptado a nuestras necesidades de salud. Si tú eres una persona que responde bien a la ingesta de carbohidratos, puedes inclinarte por una harina de avena, ya te dije las características. Y si tú eres una persona que está tratando de evitar los carbohidratos porque se encuentra en un estilo de alimentación diferente, puedes optar por cualquiera de estas tres. Incluso hay harinas provenientes de legumbres, la harina de lentejas o la harina de garbanzos, que son usadas frecuentemente en ciertos platos, en ciertas preparaciones. Estas harinas también elevan el perfil nutricional de tus preparaciones y dan ese toque extra de nutrición a todos tus platos, a todos tus horneados. Tienes que tener muy en cuenta que a la hora de hornear o a la hora de apanar o a la hora de hacer cualquier preparación con harinas, cada una de ellas se comporta de manera distinta. No van a funcionar de la misma manera que funciona la harina de trigo. ¿Por qué? Porque la harina de trigo contiene gluten. Si optas por una harina tipo harina de avena o tipo harina de arroz o harina de maíz, busca que estas harinas siempre sean harinas integrales de ese cereal y trata en lo posible de elevarlas un poco añadiendo la harina de alguna nuez o alguna semilla. De esa forma no te estás comiendo una preparación solo de harina refinada, sino que además le estás brindando un aporte de grasa saludable extra a esa preparación o ese antojito dulce que tienes. Y ya está. Entonces te invito a que esta semana te animes a preparar una de esas recetas convencionales con harina de trigo tradicional y la cambies por tal vez una mezcla de harina de avena y harina de almendras. Te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos la próxima semana con otro reto para transformar tu cocina.